damos la bienvenida a todas y todos a este encuentro virtual para pensar juntos acerca de la protección de la salud mental en contextos de la pandemia del COVID. Para los que es la primera vez que participan, les contamos un poco la historia. Este es el 12º encuentro. Cuando empezó la cuarentena, para evitar el distanciamiento físico, para que no se convirtiera en un aislamiento social, pensamos desde el doctorado en salud mental comunitaria todos los viernes encontrarnos de las 5 a las 7 de la tarde para pensar juntos respecto a este panorama incierto en el que estábamos, y para pensar particularmente el tema de la salud mental desde una perspectiva de los derechos humanos. Entonces, en los distintos conversatorios fuimos invitando a distintas personas, pero lo que tratamos de hacer que esto fuera un diálogo íntimo para pensar junto con otros. Entonces, un poco este encuentro tiene que ver con eso, con un pensar dialógico en el marco de importantes lazos afectivos, de la construcción de un pensamiento común respecto al campo de la salud mental y los derechos humanos. Y en este conversatorio, yo creo que, digamos, los invitados que tenemos hoy nos van a permitir que ese objetivo que nosotros teníamos claramente se vea transmitido en el conversatorio. ¿Por qué? Porque el Consejo, uno de los invitados es el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, que es un organismo que, bueno, se creó a partir de la Ley de Salud Mental, pero que está formado por distintas asociaciones, por 30 asociaciones de derechos humanos, asociaciones profesionales, gremiales, universidades, asociaciones de usuarias y usuarios, bueno, distintos colectivos, y que en sí mismo constituye, yo creo que hoy, el lugar más plural y dialógico para pensar en el campo de la salud mental, ¿no? O sea, para pensar en términos de una construcción colectiva, creo que no podríamos tener mejor invitado que el Consejo Consultivo Honorario, que quiero decir que vienen trabajando desde hace muchos años, pero en este último tiempo todas las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan, la verdad que trabajan honorariamente, incansablemente, tratando de aportar a mejorar la situación de todas y todos nosotros en el marco de esta pandemia. Así que les agradecemos un montón a todas y todos los compañeros, amigos del Consejo Consultivo Honorario que están acá. El otro invitado que tenemos es Eduardo Quiroga, que es abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad, de ASIG, que ASIG es una asociación civil por la igualdad y la justicia, y que va a traer un tema que es interesante porque es un tema bastante invisibilizado, que es el tema del presupuesto en salud mental, para garantizar, digamos, la transformación en este campo. Así que también le agradecemos a Eduardo que esté aquí con nosotros. Y le voy a dar la palabra a Marcela Botinelli, porque Marcela es de la casa, digamos, de la organización de estos conversatorios, también que organiza el doctorado, porque es docente e investigadora de nuestra unidad académica, porque es docente del doctorado y de la maestría y de los posgrados, y preside el Consejo Consultivo Honorario. Para nosotros es, la verdad que muy importante que ella esté acá, coordinando, ayudando y coordinando en esta actividad. Así que, Marce, que ya la conocen porque Marcela sí ha venido participando en todos en los encuentros, o sea que no es necesario hacerle presentación, pero bueno, te dejo la palabra. Gracias, Ale. Bueno, en principio agradecer la invitación al Consejo y decirles que bueno, si bien el Consejo somos muchas personas, hoy decidimos que, como siempre, estamos en representación de todos nuestros compañeros, algunos pudieron ingresar y están en el conversatorio, así que en principio vamos a presentar algunas cuestiones de cómo funciona el Consejo y quiénes somos, pero después invitamos al resto de los consejeros también a colaborar, y vamos a intentar no olvidarnos de nada, pero de lo que queríamos plantear como consejo. En principio, si puedo compartir la pantalla. ¿Ya puedo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, nosotros, el Consejo Consultivo Honorario es uno de las instituciones que es creada en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657 de Argentina,
que promueve un paradigma de derechos, la ruptura del sintagma locura, peligrosidad, que tiene un fuerte predominio del sujeto, de los sujetos como sujetos de derechos, que plantea cuestiones que se venían planteando como los consentimientos informados, la internación como último recurso, la necesidad de articular interdisciplina, intersectorialidad, la atención en salud mental desde una propuesta comunitaria, la necesidad de desestigmatizar y de desmedicalizar y despenalizar, y se entrama en una serie de marcos normativos internacionales y nacionales que dan pie a diferentes creaciones que sostienen la implementación de la ley. Para cada una de estas cuestiones que propone, va proponiendo la ley a través de la ley nacional, el decreto reglamentario 603 y el Plan Nacional de Salud Mental, ciertas cuestiones que permiten o tratan de colaborar en la implementación de la ley. Y en ese sentido muchas veces nosotros decimos que la ley es una ley bastante inteligente porque plantea ciertas cuestiones desde presupuestarias, que entiendo que después Eduardo va a trabajar, hasta de conformación de organizaciones que sostengan su posibilidad de ser y de trabajar de la manera que la ley necesita. Entonces, una primera cuestión fue la creación de la CONISMA, una Comisión Nacional Interministerial que dependiera de jefatura de gabinete y que articulara una serie de ministerios o instancias como el INADI, el CEDRONAR, el CENAF, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Seguridad, Justicia, Educación y Salud, para poder articular y dar pie a a la articulación de todas las medidas necesarias para poder implementar la ley. Si bien la CONISMA nace de esta manera, dentro de sus primeras acciones, la CONISMA plantea la necesidad de que haya un consejo asesor que articule las necesidades de la sociedad civil con lo que se plantea como políticas públicas. Y allí aparece la necesidad de crear lo que se llama un consejo consultivo honorario, que en principio trabajara por 4 años y que estuviera conformado por organizaciones de usuarios, de personas usuarias y familiares, sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones y colegios profesionales, espacios académicos y redes. Así se arma una primera convocatoria y el 1 de julio el 14 de agosto del 2014 se arma una primera presentación a la que fueron convocadas y participaron un montón de instituciones, se postularon más de 40 organizaciones y finalmente se conformó el primer consejo consultivo. El 10 de octubre, y en el marco del Día Mundial de la Salud y Nacional de la Salud Mental, asumimos formalmente la primera sesión plenaria de consejeros y consejeras de todo el país. Los criterios de elección, de selección, eran presentaciones que se hacían desde cada organización y dentro de los criterios se consideraron estos: la historia y el compromiso de la organización respecto de salud mental y derechos humanos, la calidad de los avales presentados, se nos pedía que presentáramos avales, el nivel de representatividad que tenían las organizaciones, que hubiera una distribución federal, que tuviera alcance territorial, la antigüedad de las organizaciones, el alcance de las actividades y el tipo y calidad de actividades desarrolladas. Y se priorizó la participación de organizaciones de usuarios y familiares. Así quedó constituido una organización que representara a diferentes partes del país, el Consejo Consultivo, con una serie de organizaciones, y cuando se empezó a trabajar sobre cuáles eran sus funciones, básicamente las funciones del Consejo son realizar propuestas no vinculantes en materia de salud mental y adicciones, contemplar las problemáticas y particularidades de los distintos sectores que representan en el marco de la legislación vigente, realizar observaciones que crea pertinente acerca de las políticas que se llevan adelante y cómo trabajamos. En principio, reglamentariamente tenemos que tener al menos 4 reuniones al año, por lo cual en general trabajamos cada 3 meses con reuniones presenciales, hasta la pandemia, que nos obligó a tener reuniones virtuales, y creamos un reglamento interno que organiza el funcionamiento con un secretario técnico administrativo,
autoridades, que son presidente, vicepresidente y secretario, y el trabajo se trabaja en comisiones que se van organizando en función de las temáticas. En este momento tenemos 4 comisiones, de las cuales hay representantes aquí, y que cada una de ellas va a trabajar un poquito. Obviamente, ¿cómo funciona el Consejo? Imagínense que en esa diversidad de cantidad de personas y de lugares de procedencias, de experiencias, etcétera, uno de los principales temas era encontrar un lenguaje común, porque cada uno tenía sus necesidades, sus formas, etcétera, y el primer desafío es construir un lenguaje, construir una forma de trabajo, construir espacios en los que pudiéramos articular entre estas cuestiones que plantean las instituciones que están encargadas de organizar las políticas, y lo que nosotros veíamos que era necesario, que faltaba, que hacía falta dentro de la sociedad y dentro de cada uno de los espacios de las organizaciones a las que representamos. Y en ese sentido, bueno, vamos a contarles un poquito cómo fue ese entramado, qué lugares políticos, la dejo a Iris un poco que les cuente esto, y luego vamos a empezar a trabajar con cada una de las comisiones para que nos cuenten un poquito quiénes están trabajando en esa comisión y cómo, en qué temas están trabajando en este momento. Iris Valles. ¿Me das la pantalla? Salgo de la pantalla. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, hola a todas y todos, a todos. Voy a tratar de sintéticamente darles una apreciación acerca de este proceso, que obviamente es una lectura personal, pero el intento es transmitirle algo que creo que como eje es un esfuerzo y un debate permanente al interior del Consejo Consultivo Nacional Honorario. Como Marcela lo decía, esto fue una construcción que implica un proceso y el intento de armado, primero quizás de una grupalidad, pero con una lógica de colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros empezamos en el año 2014, algunos de nosotros, y a los pocos años, cuando estábamos en pleno proceso de producción, tuvimos un cambio rotundo a partir de lo que fue el triunfo del macrismo en las elecciones, y hubo que sostener un proceso muy importante de resistencia, como pasó con muchas de las organizaciones del campo popular, donde nosotros tuvimos que sostenerlo en esta resistencia, inclusive generando una legalidad que no se nos cercenaba, o sea, no se nos reconocía como tales, ¿no? Entonces la cuestión era que la resistencia tenía que mostrar que la Ley Nacional de Salud Mental no era una letra muerta, y por eso frente a esto es que tuvimos que andar un camino donde además tenemos que reconocer que muchas organizaciones hermanas nos cobijaron en momentos en los cuales ni siquiera podíamos ingresar al Ministerio de Salud. En síntesis, ¿cuál es el intento? Porque esto es una construcción permanente, algunos interlocutores cambian, ha habido renovación en las entidades representadas en el Consejo, pero podríamos decir que así como en el campo de la construcción de los problemas, que está muy expresado, por ejemplo, en nuestro Plan Nacional de Salud Mental, siempre apostamos a combatir los efectos del neoliberalismo planteando que se construya con lógicas colectivas. Esto que aplicamos a problemas que parece que es sobre los otros, también es un problema al interior del propio Consejo. ¿Sí? Es todo un debate y una tensión ver cómo construimos una lógica que nos agrupe, más allá de nuestra heterogeneidad, que es muy grande, y nuestra historia, que muchas veces se tensa al interior mismo del Consejo, para ver cómo lógicas que aplicábamos nos llevaban a construir ciertos problemas como principales, que ustedes lo van a ver expresado en las comisiones. Yo no lo voy a tomar porque los compañeros lo van a transmitir, y no es casual que esto se expresara en que los problemas pasaran a ser, para mencionar quizás los más importantes, o algunos de los más importantes, que significaba un proceso de desinstitucionalización,
qué implica su relación con lo intersectorial, y esta problemática de conisma que recién planteaba Marcela, que también ha sido una lucha permanente. ¿Qué pasa con consumos problemáticos, y el campo de la salud, o el campo de las políticas públicas? Un eje central que lo va a tomar María, que es el lugar de las personas usuarias, qué efectos produce en nosotros mismos la voz del usuario, de las personas usuarias. La perspectiva de género, la construcción de infancia, de los adultos mayores, de discapacidad, que no es casual que esto lleve a expresarse posteriormente en una comisión que se llamamos Intersecciones y que también va a tomar la palabra aquí. El Consejo intenta no ser solamente una sumatoria de entidades, es un agrupamiento que creo que desde su inicio, siendo fiel a aquello que la ley nos confiere como función, intenta constituirse como un actor social, con lo cual implica una sinergia permanente entre las entidades que representamos y el propio colectivo del Consejo Consultivo, y no se reduce a una dinámica de reuniones y de propuestas al Ejecutivo, ¿no? Es si nos ubicamos junto a otras organizaciones y otros intentos similares, disputando el sentido de lo que significa justamente la implementación de la Ley de Salud Mental y su profundización, que no la abandonamos ni aún en contextos de pandemia. Hay entonces momentos en los cuales podemos decir que nuestra construcción ha habido una tensión, y la sigue habiendo, en momentos en los cuales, como mientras haya inequidad e injusticia social, va a haber vulneración de derechos, no solo de las personas directamente usuarias, es muy posible que muchas veces quedemos como entrampados en una lógica de la información y la denuncia. Así como otras veces podemos, como creo que lo vamos a intentar transmitir hoy, hacer una producción mucho más propositiva, ¿no? La dimensión propositiva que apunta a generar las condiciones que permitan implementar esas recomendaciones y esas políticas que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Porque estas prácticas y experiencias de cuidado que nosotros relevamos en los colectivos de trabajadores, o que muchas veces no llegan no solo por la asociación de usuarios, sino simplemente por poder observar y relevar las marcas en los cuerpos que dejan las instituciones manicomiales, los paradores, los hospitales que a veces funcionan cerrando sus puertas, los hospitales generales que a veces expulsan. Sí, podríamos enumerar muchas de estas cuestiones estigmatizantes, además todas ellas, que además hoy en época de pandemia vimos activar, por suerte no son los sectores mayoritarios, o por lo menos eso no se expresa en el Consejo, porque al lado de esto siempre aparecen grupos y experiencias que si uno puede historizar y relevar en su estado actual, vamos a ver de que ahí, en esas experiencias siempre hay un intento de volver a jerarquizar al semejante en el centro de la escena, ¿no? En lugar del semejante como el centro de la escena y en su calidad de ciudadano, ¿no? Produciendo derechos. Hoy podemos decir que hemos afrontado muchas crisis porque el Consejo ha soportado muchos embates también, como le ha pasado a la mayoría de las organizaciones del campo popular. Y podemos decir que hoy estamos aquí de todas maneras, agrupados, produciendo, soñando. Soñamos con efectos que puedan federalizar más el Consejo. Muchas veces somos muy pretenciosos, queremos llegar mucho más hacia el interior profundo de nuestro país, cosa difícil muchas veces de lograr en este poco tiempo, que tenemos que reparar lo que el neoliberalismo arrasó, especialmente en su destrucción de lo territorial. Nosotros queremos que toda representación que hay en el Consejo llegue fortalecida, o sea, no es un trabajo solo al interior del Consejo, sino en cada territorio de cada organización. Porque en esta dinámica del Consejo, nosotros nos sumamos, pero porque pensamos que hay una dimensión de la política pública en salud mental que no se construye de a fragmentos o sumando, sino que el efecto político, en su sentido de política institucional, política pública, tiene que ser que realmente hagamos marca en la agenda del Estado, por eso hablaba de lo propositivo, ¿no?
Es nuestro deber tensionar el campo y sus contradicciones. Somos un actor que la propia ley inviste de funciones, de respuestas, y esto lo recuerdo fuertemente hoy, aún en el medio de la pandemia. Aún en medio de la pandemia la consigna es no retroceder. Nuestra ética se sostiene en los pilares de la equidad y la justicia social, y desde allí nosotros abordamos, a pesar de nuestra heterogeneidad, y creemos que hemos hecho una construcción que va en solidaridad y en conjunto con aquellos compañeros que fuera de nuestras reuniones cotidianas nos sostienen, ¿no? Entonces, por un 2020 que no retrocede frente al COVID, sería lo que cerraría esto, ¿no? Seguir pensando que los escenarios de la crueldad no pueden ser legitimados, y hoy están más activos que nunca, ¿no? Entre la solidaridad y la escena de la crueldad, pivoteamos todos los días en lo cotidiano, y no pueden ser legitimados esos escenarios, y menos el del manicomio. Por eso no queremos que estas posiciones sean sostenidas por pseudodiscursos científicos ni políticas débiles. Creo que ese es nuestro compromiso. Gracias, Iris. Le damos la palabra a Carmen y a María, que nos van a contar sobre la comisión de trabajo en la que ellas participan. Carmen, abrí el micrófono. No. A la izquierda, Carmen, de tu Abajo pantalla, a la izquierda abajo. debería estar. Ahí está. Perfecto. Bueno, Bueno, mi nombre es Carmen Cáceres, represento en el Consejo Consultivo a ADESAM, Asociación por los Derechos de Salud Mental, y voy a nombrar a los distintos integrantes de la comisión. Está Marcela Jiménez, por la Asociación de Terapistas Ocupacionales de Buenos Aires, María Morillo, que está acá con nosotros, que representa a Confluir de Córdoba, Dayana Mansi, que representa a los abuelos del francés, Tatiana Moreno, a la Experiencia Santa Fe, Carlos Cervón y Aníbal Aguaisol, que representan a ARDA, Carlos Damina, la Asociación Argentina de Estudio del Consumo Problemático, Soledad Bullman, representa al Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental de Córdoba, Celeste Romero y Ornella Tabela representan a la Conferencia Basaglia, y bueno, ahí estamos, los que estamos en la comisión. Y yo voy a leer brevemente de qué se trata lo nuestro. Es la comisión que se llama En el Camino de la Implementación de la Ley de Salud Mental, es la comisión que habla de dispositivos, de la necesidad de dispositivos. El cumplimiento de los plazos de implementación de la ley están ligados a la urgente necesidad de generar dispositivos comunitarios, sin los cuales es imposible hacer un cierre definitivo de los dispositivos de encierro crónico, los manicomios. Cada día de encierro injustificable, tanto desde el punto de vista clínico como desde la ley vigente, es un día que se suma a la deuda histórica del Estado con la ciudadanía. La deuda que nace justamente de no generar políticas públicas que garanticen el acceso integral a los derechos de las personas con padecimiento subjetivo. Las políticas públicas que garanticen la vida digna en el mayor nivel de autonomía posible, que se sostenga en un sistema de apoyo respetuoso de la singularidad. Son diversos los dispositivos necesarios que pueden nutrirse de experiencias exitosas en el mundo y en nuestro país, que ya llevan años de vigencia, así como también aquellas que pueden ser creados, otros dispositivos que pueden ser creados, inventados, en base a nuevas necesidades y capacidades presentes en cada momento de la historia. Dispositivos clínicos interdisciplinarios, dispositivos laborales con distintos niveles de apoyo, sociocomunitarios, de base habitacional, de salud mental capaces de alojar
a las personas con padecimientos ligados a consumos problemáticos y adicciones sin que tengan que padecer encierros crónicos. Y dispositivos en general que permitan inclusive la internación temporaria de quien se encuentra en situación de riesgo cierto e inminente a causa de su padecimiento mental, con todas las garantías de cuidado interdisciplinario en esas penosas circunstancias. Y debemos señalar como peligro, planteado dentro de la comisión, lo hemos trabajado esto, para los derechos de las personas, que en muchas experiencias en las que el Estado ha derivado la asistencia, en la asistencia en los 3 niveles de atención, esto ha derivado en una progresiva institucionalización totalmente contrarias al espíritu de la Ley 26657. Y queremos reafirmar que nada dentro de la ley impide que quienes trabajamos en salud mental, aprendamos de esas experiencias que no solo denuncian el encierro crónico y cronificante, sino que también avanzan en la implementación de prácticas habilitantes de la recuperación personal y la ampliación de derechos en el marco de dispositivos de base comunitaria. Esto es un poco el testimonio desde la comisión, y María es otra testimoniante de la comisión. María, te escuchamos. Yo soy María Morillo, soy presidenta de Confluir, como ya dijeron. Yo soy una usuaria y veo día a día lo que pasa aquí en mi Córdoba, sobre todo en el hospital neuropsiquiátrico donde me hago atender. Y hacemos reuniones, los martes, antes de la pandemia, se hacían reuniones en el internado, y los chicos nos contaban que las camas no tienen sábanas, que los baños no tienen piletas, no tienen inodoro, que cuando ellos van a pedir una medicación, los enfermeros los retan, los tratan mal, y le dan cualquier medicación. Pero ellos preguntan, porque tenemos el derecho de saber qué medicación tomamos, como dice la ley, y le dicen, no, toma esto que te va a hacer bien. Y debe de darle la pastilla que necesita, a lo mejor le dan un antigripal. O van, y una tiene fiebre, y le dice a la enfermera, tengo fiebre. No, anda, acóstate, ya se te va a pasar. No, no es así. A veces no tienen luz, no tienen agua caliente, y con estos friazonones se tienen que bañar con agua fría. Yo no sé por qué la gente que está, o enfermeros que están en la guardia de un neuropsiquiátrico, tienen que estar preparados a hacer un curso para que los enseñen a tratar a los usuarios, porque los usuarios son personas. Nosotros somos personas que sentimos, que amamos, que tenemos ganas de un montón de cosas lindas, que nos tienen que valorar, porque todos los seres humanos tenemos unos derechos, y ellos tienen que tener más derechos que nosotros. Tienen que estar bien alimentados, tienen que tener buenas condiciones, tienen que tener agua caliente, tienen que tener sábana, tienen que tener manta, y cuando uno se pone mal, no puede tirar al suelo y dejarlo abandonar, como pasó una vez en Neuro. ¿Para qué está esa enfermera? Dígame, yo quiero saber, y hacerle entender al gobierno que no puede poner gente que no esté capacitada para atender a la gente que está internada. Necesitan mucho cariño, mucho amor. Ya sé que es muy difícil estar con un paciente, que tener varios pacientes. A lo mejor hay una enfermera para ponerle 45 internados, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero tenés que estar capacitado, que el gobierno haga una capacitación, aparte de la enfermera, haga capacitación sobre salud mental. Lo mismo pasa con la policía los trata mal,
la policía le pega patada, porque diciendo que era vergüenza lo que están haciendo. Pero es una vergüenza si esos chicos están pasados de medicación, porque están durmiendo en un banco, porque están durmiendo en la galería. Vergüenza tienen que tener ellos, la policía y el gobierno, los enfermeros que los tratan mal, porque ellos son los que tienen que tener vergüenza. Esos no, porque ellos son seres humanos que están sobrepasados de medicación. ¿Para qué? Para que en algún momento los dejen tranquilos. No puede ser. Por favor, una pastilla no basta. Ahí tiene que haber cariño, tiene que haber amor, tiene que haber comprensión. Si vos sos una psiquiatra y una psicóloga, sentate al lado, preguntale qué te pasa, qué tenés, cómo andás. No, ¿qué tomas? Lorazepam, pum, chao, hasta el mes que viene. No, decirle qué te pasa. Tener confianza, hay una confianza mutua entre el profesional y el usuario. Eso es lo más importante. Si no pierden tiempo, yo sé que todo lo que digo a lo mejor los aburre porque siempre digo lo mismo, pero es lo que realmente pasa. Hay gente que están en la calle, hay chicos que están en la calle expuestos al virus, al coronavirus. Chicos que duermen, ya antes dormían en la terminal, ya se acabó, no tenemos casas de medio camino, solo dos nomás, y que están avaladas por la cooperadora del hospital, por la doctora Serafín, y otra también que tiene una casita en San Vicente acá, que son chicas y muchachos, ¿sí? Tienen que salir de la internación, no tienen que volver a los hospitales, no tiene que haber más manicomio, que se encargue la familia, que a nosotros nos dijo el Luciano Grasso de los ojitos verdes, nos dijo que no ibas a mandar plata para hacer 13 casas de medio camino, no la mandó, no tenemos. En Oliva pasa lo mismo, ahora están desocupando los hospitales por la epidemia, los llevan como animales de un lado a otro, de Punilla a Oliva, de otra Punilla, pero ¿qué se creen que somos? A lo mejor las vacas son mejor tratadas, perdonando la expresión, que nosotros. ¿Por qué? Que entienda el gobierno, que entiendan los enfermeros, que entiendan la policía, que tienen que hacer un curso para poder atender a esta gente, que no los tienen que medicar tanto, que tienen que haber más plata para los hospitales neuropsiquiátricos. ¿Cómo puede ser que acá en Córdoba, el Hospital Córdoba, que es uno de los mejores hospitales que tenemos, no tengan psiquiatra, no tengan un asistente social, no tengan una psicóloga? Por favor, no. Esto hay que hablarlo. Yo lo hablo y ya he pedido 1000 veces la directora de salud con María Pía, y me dice que la llamo por teléfono. No, digo, es tu trabajo. Vos tenés que investigar todos los hospitales a ver si hay asistencia psiquiátrica, si hay un asistente social, si hay una psicóloga. No, yo no puedo levantar el teléfono y decirte, María Pía, no me atendieron a tal persona, porque yo he mandado personas al hospital y no los han atendido porque no hay médicos. Dicen, no hay. Bueno, pongan presupuesto, que pongan médicos, que pongan psiquiatras, que pongan psicólogos en Neuro, en Viva, en Punilla, donde sea. Pero que hagan, aparte también, que tengan corazón y que hagan un curso, que sepan de esa gente. Por favor, perdónenme, pero es que todo esto me sobrepasa, todo esto me da pena, todo esto me da bronca, porque los únicos que están bien son ellos. Como no votamos, como hay esos chicos, esa gente, esos usuarios no votan, son vulnerables, no los tienen en cuenta, que se mueran. No, por favor, son seres humanos. Y también le pido a las familias, que por favor se hagan cargo, porque yo no he visto en el Neuro ir familiares a visitar a esos chicos. Ahora con la pandemia, la psiquiatra les compran los cigarrillos, les compran las coquitas, les compran los chocolates, salen los profesionales a comprarles. Yo no digo que todos los profesionales son malos, no, son buenos, pero por favor, enfermeros, por favor, señor gobernador de la provincia de Córdoba, haga que la gente que entre a los hospitales de Oliva, de Punilla, que hay aquí en Córdoba, tenga
una especialidad en salud mental, para que pueda llevar adelante esa gente, que no sean maltratados, que no sean pateados ni por la policía, ni maltratados por las enfermeras. Por favor, se los pido, y nosotros estamos luchando por eso. Hacemos marchas, hacemos encuentros de usuarios, y siempre nos encontramos con la misma problemática. Por favor, gente, por favor, pedimos eso, pedimos que hayan casas de medio camino. Hay un montón de chicos jóvenes enfermos en la calle viviendo. Ellos están, si se hace la coronavirus, no, este loco, capaz que no lo atiende. No, por favor, gobernador de la provincia de Córdoba, María Pía, a todos ellos, hagan casa de medio camino. No nos mientan en la cara, porque nos mienten constantemente en la cara, y yo sé que es mentira que hay casa de medio camino. Yo sé que es mentira que el otro día dijeron que habían traído colchones nuevos. Es mentira, no tienen, nos mienten en la cara, y yo peleo. Un día voy a amanecer en una zanja, porque yo peleo, porque yo quiero bienestar para esa gente. A mí no me importa, a mí me importa esa gente. Y cada vez voy a luchar más y me voy a meter a todos lados. ¿Sí? Bueno, no sé si me pasé o no me pasé, si estuve clara, si no estuve clara. Y les pido perdón, Gracias, perdón Mari. por No, es que acá estábamos leyendo lo que iban diciendo en el chat, y bueno, claro, si bien muchas veces cuando uno habla desde la experiencia, dice su experiencia, y se cruza con gente que a veces no es la mejor representante de las profesiones, ¿no? Entonces hay algunos profesionales que son muy buenos y otros que no son tanto, y por eso estamos acá, ¿no? Para poder contar lo que no funciona para que podamos trabajarlo, ¿no? Y está un montón de gente diciendo que que excelente y estuvo muy clara, así que tranquila, Mari, y muchas gracias. Gracias. Carlos, ¿querés seguir con tu comisión? Dale, activa tu micrófono. Ahí está, ¿se escucha bien? Uh-huh. Sí. Bueno, fantástico. Gracias, Mari, por tu exposición. La verdad que no pidas más perdón. La verdad necesitamos escuchar esas voces también. Bueno, en principio una alegría estar con los compañeros con los que compartimos el Consejo Consultivo Honorario ya hace bastante tiempo. Y bueno, yo voy a decir algunas cuestiones referidas a la comisión a la que estoy representando, que es la Comisión de Derechos Humanos y Salud Mental, que voy a referir a ver quiénes participamos. La licenciada Paula Abregu, de Atogba, el doctor Alfredo Krautz, de ADESAM, la licenciada Roxana Mendolaro, de Redes, de la provincia de Río Negro, la licenciada Silvia Faraone, del Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA, Beatriz González, de AMAS, Aníbal Aguaisol, de Chubut, de ARDA, Silvia Raji, de Asociación Argentina de Salud Mental, Marita Mule, de APADEA, y quien les habla, Carlos Cervón, de ARDA. Por supuesto, parecería ser que plantear una comisión de derechos humanos en el marco de un consejo de salud mental y derechos humanos, un consejo consultivo en materia de salud mental y derechos humanos, parece una tautología, pero de ninguna manera lo es, porque me parece que todavía tenemos mucho para decir, todavía tenemos mucho para descifrar de la Ley Nacional de Salud Mental, que aún no ha logrado los objetivos que inicialmente nos propusimos cuando peleamos por ella, nos propusimos cuando se plantearon las discusiones que inicialmente se realizaron en el legislativo, y que todavía seguimos de alguna manera pendiente de que se instale digamos, en la profundidad que nosotros consideramos, para que por fin estén garantizados los derechos de las personas usuarias del sistema de salud mental. En ese sentido, la Ley Nacional de Salud Mental es un instrumento jurídico. Tenemos que tener claro que es un instrumento jurídico, porque a veces uno escucha ciertas confusiones relativas a que parecen principios ideales de cumplimiento de ciertos objetivos, que si no le agregamos
que es un instrumento jurídico que obliga a su cumplimiento, nos parece solamente que son cuestiones de lo que imaginábamos, de lo que fantaseamos. No, es un instrumento jurídico, y como instrumento jurídico nos permite medir el desvío que quien tiene que gestionar las políticas públicas realiza respecto de los objetivos de la ley y las acciones. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es el instrumento que nos permite medir en qué lugar está el Estado respecto de la garantía de derechos de los usuarios de salud mental. ¿Por qué? Porque el agente del cumplimiento de los derechos, tengámoslo siempre claro, es el Estado. El Estado y, por supuesto, aquellas instituciones al que el Estado le delega una función que es específica responsabilidad del Estado en cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene. En ese sentido, al igual que otros instrumentos jurídicos, como la Ley Nacional de Discapacidad o la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, constituyen el estándar que nuestro país está obligado a cumplir en materia de garantía de derechos. Y cuando uno habla de garantía de derechos, no solamente habla de la reparación de los derechos que están incumplidos, de los derechos que están vulnerados, sino también de la garantía de su cumplimiento. Es decir, no solamente interviene como un agente, un agente para el cumplimiento de esos derechos, sino que debe garantizarlos, asegurarlos y garantizarlos es a través de los instrumentos del Estado. Particularmente en el ámbito de la salud mental, lo que debería garantizar el Estado es todos aquellos términos que la ley impone a través de sus artículos para que efectivamente la garantía de derechos sea cumplida. Fíjense que hace un ratito Mari, en su alocución, nos hizo una reseña de la cantidad de cuestiones que las personas en el sistema de salud mental son objeto de vulneración y que es responsabilidad del Estado poder, de alguna manera, reparar esa vulneración para que las personas obtengan el máximo posible de garantía de derechos que está obligado el Estado a cumplir. Y en ese sentido, cuando decimos garantizar derechos, yo decía, no es solamente una suerte de recomendación que hacemos, propositiva. Hay una cantidad de cosas que el Estado está obligado a cumplir para que esa garantía de derechos efectivamente lleguen a su fin. Por ejemplo, María había dicho que las personas tengan agua en las instituciones de salud mental para que puedan tener la posibilidad de poder higienizarse como corresponde, hasta tanto por fin se cierren los manicomios, que todavía estamos en deuda, que eso es algo que aún no hemos cumplido. Que las personas tengan el trato mejor posible, el más acorde a sus derechos de los profesionales de la salud, porque así como la ley nacional regula al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, también regula la acción de los profesionales respecto de ser el instrumento que entre el Estado y los sujetos garantiza que ese derecho efectivamente llegue a las personas. En ese sentido, la comisión, que en este momento estoy representando, de alguna manera se constituye en un instrumento que trata de leer la letra chica de la Ley Nacional de Salud Mental para establecer justamente e indicarle y hacerle las observaciones al Estado que correspondan cuando el Estado se aleja más o menos del cumplimiento de esos derechos. Por supuesto, en la medida que el Estado asciende a un cumplimiento más alto del estándar de la ley, que tiene su obligación, nuestras observaciones van a ser el reconocimiento de que efectivamente el Estado está cumpliendo con lo que la ley especifica. En la medida que eso se aleja en el cumplimiento de esas obligaciones, nosotros, como Consejo Consultivo y particularmente desde la Comisión de Derechos Humanos y Salud Mental, haremos esos señalamientos para que efectivamente el Estado realice las correcciones que correspondan. Por supuesto, esto es una tarea titánica, porque como lo acabo de decir, nosotros no somos un ejecutivo que vaya a realizar acciones, sino que hacemos las recomendaciones, las observaciones, las críticas que nos parecen pertinentes y que de alguna manera resumen lo que cada una de las instituciones del Consejo Consultivo nos van acercando para que nosotros podamos, en la tarea común de nuestro trabajo, señalarle al Estado qué es lo que corresponde.
Dicho esto, por ejemplo, este año hemos trabajado en una serie de iniciativas. Por ejemplo, se nos ha pedido que nosotros digamos algo respecto de la ley o el instrumento legal que planteaba la cuestión de los suicidios en nuestro país. Se nos pidió también algún tipo de participación en otro tipo de instrumento jurídico y de acciones que el Estado estaba en iniciativa de realizar para que nosotros hagamos las correcciones del caso. Hemos presentado como comisión la posibilidad de que se instituya un espacio para poder investigar las muertes que están ocurriendo, que ocurrieron y que espero no ocurran dentro de los dispositivos de salud mental, ya sea por internaciones o cualquier otro dispositivo, para que se siga una investigación de las razones por las cuales las personas mueren en el sistema de salud mental. Eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista, porque entonces diríamos que el sistema de salud mental no está cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, dicho esto, quería presentar un poco el marco general de por qué una Comisión de Derechos Humanos y Salud Mental en el marco del Consejo Consultivo Honorario, y me parece, Marcela, que este es el tiempo ya agotado, ¿verdad? Así que bueno, seguiremos cuando se abra el conservatorio. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Ayelén, ¿querés presentar la comisión de ustedes? Bueno, digo yo. Bueno, mi nombre es Ayelén Vega, formo parte de la Junta Interna de Delegados y Delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, del Ministerio de Salud de la Nación. Tanto yo como mis compañeros formamos parte de una comisión que se llama la Comisión de Trabajo, Trabajadores y Formación. Está compuesta por 6 organizaciones, voy a pasar a nombrar uno por uno. Desde ATE del Ministerio de Salud de la Nación, bueno, estoy yo con Melina Barragán, Claudia Pugliese y Dolores García desde la Asociación Profesionales de Servicio Social de Cava, Andrés Añón desde la Asociación de Psicólogos de Cava, Natalia da Silva y Mariana Pamudillán, que seguramente leí mal el apellido, desde el Espacio de Intercátedra de Salud Pública y Salud Mental 1 y 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Marcela Botinelli desde la Maestría y Doctorado en Salud Mental Comunitaria del Departamento de Salud Comunitaria de la UNLA, Andrea Induni y Alejandro Todaro desde Unión Personal Civil de la Nación, Seccional Públicos Nacionales y de Gobierno y de Cava. Un poco queríamos contarles que cuando conformamos esta comisión, partimos de la premisa de que los trabajadores y trabajadoras somos un actor necesario en los procesos de discusión, planificación e implementación de las políticas que se llevan adelante, desde el modelo que propone la Ley Nacional de Salud Mental, que desde la misma manera en la que estamos en este momento todos reinventándonos y adecuándonos a las nuevas modalidades de trabajo y de intercambio, de organización, el Consejo Consultivo y esta comisión también lo está haciendo, sin dejar detrás las cuestiones que teníamos dentro de nuestra agenda. Estamos atentos a las diferentes situaciones que van surgiendo en este contexto particular de la pandemia. En esta instancia, en esta etapa, estamos todos del Consejo Consultivo muy, muy afectados y muy activos, intentando poder estar dando alguna respuesta, dando algún acompañamiento y algunas recomendaciones e incluso algunos pedidos de información sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de salud y la salud mental, los que están en la trinchera, y de la misma manera también desde los usuarios, particularmente desde esta comisión, que es la de trabajadores, trabajo y formación. Hemos pedido a Cava un informe sobre la situación en relación a los elementos de protección personal para los trabajadores y trabajadoras. También hemos pedido un informe sobre la situación, las medidas tomadas y pedidos de acciones concretas por la situación, a partir de un caso confirmado en el Borda, y de la misma manera replicamos este pedido de acciones concretas en el resto de las instituciones de gobierno de la ciudad. También hemos pedido un informe
en relación a la situación que está atravesando ADOPI, el Programa de Atención Domiciliaria de Salud Mental de Cava, y en este momento estamos redactando un documento en relación a la conformación de los comités de crisis de las instituciones para que exista mayor participación de los trabajadores y trabajadoras. Un poco la pandemia viene a visibilizar la crisis que estaba atravesando y que viene atravesando el sistema de salud de Argentina, que es preexistente a esta pandemia, la cual muchas de las organizaciones, muchas de las diferentes organizaciones del Consejo y también de las organizaciones y asociaciones de trabajadores venimos cuestionando y venimos denunciando, que tiene que ver con diferentes cuestiones en relación a las contrataciones, a la tercerización, a la precarización, incluso a las faltas de insumos, a la infraestructura en los lugares donde nos desempeñamos laboralmente, a las medidas de cuidado, a la formación y a la formación específica. Y bueno, la verdad que esta pandemia en realidad nos viene como a poner más en evidencia y a marcarnos más la agenda de la necesidad de poder desarmar y desnaturalizar algunas prácticas y procesos que venimos arrastrando. En este contexto tenemos un gran desafío que nos plantea la pandemia, que es reformularnos las lógicas y los procesos de trabajo que venimos arrastrando, los procesos de organización, de representación también como organizaciones de trabajadores, y también de formación. Así que estamos en una instancia en la que nos está tocando pensar un poco cuestiones impensadas, forzándonos a construir nuevas formas de organización y a pensar en nuevas categorías. Así que un poco desde la Comisión de Trabajadores, Trabajo y Formación estamos en este momento muy atentos, sobre todo a los trabajadores que se encuentran en el primer nivel, que están en la trinchera, y estando atentos y atentas para poder acompañar, denunciar si es necesario, y bueno, hacer las recomendaciones o las formulaciones, reformulaciones que vamos considerando a medida que va pasando el tiempo. Gracias, Ayelen. Por ahí aclarar, antes de darle la palabra a la última comisión y a Miguel Toyo, aclarar que en este último tiempo hemos cambiado la frecuencia, modalidad y forma de trabajo debido a la pandemia. Si hubiéramos tenido que reunirnos las 4 veces en el año, primero que presencialmente no podíamos, pero además hubiéramos estado como muy desfasados respecto de las necesidades, así que estamos trabajando casi les diría semanalmente, por lo menos 3 o 4 veces por semana nos comunicamos entre las comisiones y todas las semanas nos estamos reuniendo, básicamente. Así que, bueno, esto de lo honorario que también atraviesa las formas del Consejo, ¿no? Y de este trabajo medio extraño que nos propone la pandemia. Miguel, la última comisión. Bueno, un gusto poder compartir este espacio. Voy a tratar de ver si puedo compartir pantalla. Bueno, les presento entonces la Comisión de Intersecciones en Salud Mental, con el apuro ahí dice intersecciones, pero bueno, trabajamos unas temáticas que tienen que ver con infancias y adolescencias, adultos y adultas mayores, géneros y diversidad, consumos problemáticos. Nos basamos en un concepto que es el de interseccionalidad, que desde una autora que se llama Raquel Lucas Platero Méndez, se define sencillamente como un cruce de distintas variantes estructurales que hacen a las desigualdades, a las discriminaciones, y que tiene que ver con cuestiones que se pueden vincular con el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, y que lejos de ser categorías naturales o biológicas son construidas y están interrelacionadas, y esto hace a una concepción, digamos, de la salud mental también, desde la perspectiva incluso de derechos humanos, en donde la construcción social de la salud mental
no es un hecho meramente técnico, sino también que hace a cómo toda la sociedad construye un ámbito propicio para la salud mental y que no genere discriminación, segregaciones, como muy claramente las planteó Mari. Los integrantes de la comisión, desde la coordinación, bueno, quien les habla, Miguel Tollo del Foro de Infancias y Solana Yoma del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, Alejandro Martín de la Asociación Civil Confluir, Norma Montenegro de la Asociación Civil Los Abuelos del Francés, Gustavo Finbar y Susana Pedernera de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Gisela Oriolo de la Asociación Civil Foro de Infancias, Jorgelina Diorio, Pablo Zimmerman de Intercambios Asociación Civil, Iris Valle de la Red de Experiencia Santa Fe, Alejandra Barcala de la Maestría de Doctorado en Salud Mental Comunitaria del Departamento de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, Solana Yoma del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, Mariana Pacheco de La Huella, Cooperativa de Salud Mental. Los ejes de trabajo que nos planteamos tienen que ver, por un lado, con infancias y adolescencias, tomando el tema del abuso y maltrato infantil, la educación sexual integral, el trabajo infantil, la medicalización y patologización de las infancias, los cuestionarios en los centros de atención de la primera infancia, también como una forma que se utiliza actualmente en la ciudad de Buenos Aires por la cual se patologiza problemáticas de la primera infancia. Y bueno, ¿quiénes son los que toman estos cuestionarios? El seguimiento de las internaciones por motivos de salud mental, mucho más acuciante en estos momentos donde hay el registro de positivos en instituciones de salud mental de internación de niños, niñas y adolescentes, el tema de la soberanía alimentaria y bueno, lo que hace a la dignidad en general de la vida de niños, niñas y adolescentes. Los adultos y adultas mayores, definir la población, cómo es construida culturalmente la vejez, la revisión del Plan Nacional de Salud Mental en torno a estas problemáticas, la cuestión de la desinstitucionalización, que a veces se sustituye por la geriatrización, la vejez como mercado y las poblaciones especialmente vulneradas, como veteranos de Malvinas, adultas o adultos mayores y diversidad de género. Derechos, géneros y diversidad, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial, violencia de género y discapacidad psicosocial, violencia de género en las instituciones, acceso a la salud, salud mental de población, LGTBIQ, consumos problemáticos, infancias y consumos, consumos de las mujeres, consumos problemáticos en cárceles. Nuestras estrategias actualmente, pensando en la actualización del documento de CONISMA sobre pautas del uso individuo de diagnósticos, la elaboración de comunicados, el relevamiento de investigaciones, reuniones de trabajo que nos estamos proponiendo con otros espacios vinculados a las temáticas, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, pedidos de acceso a información y recomendaciones para incluir la perspectiva interseccional en CONISMA. Desde ya abogamos porque es indispensable la conformación del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental. He hecho un resumen un pantallazo de lo que es esta comisión. Insisto que, a ver, no sé si puedo dejar de compartir. ¿Me están viendo a mí ahora? Ahí ya estamos. Sí. Buenísimo. Bueno, la idea es que hay una serie de problemáticas de la sociedad que inciden en la salud mental y como está muy claro en la Ley Nacional de Salud Mental, las condiciones vinculadas con la segregación, la pobreza, la discriminación, la estigmatización, la patologización, etcétera, forman parte de lo que se construye como el sufrimiento de la salud mental. Esto es lo que tratamos de realzar y de evidenciar desde la comisión. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Iris, Mari, Carmen, Miguel, Carlos, Ayelén, por la polifonía de voces, por el compromiso transmitido. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí le damos la palabra a Eduardo de ASIG, que nos va a comentar un poco sobre presupuesto en salud.
Bueno, muchas gracias Alejandra y muchas gracias obviamente por la invitación. Para SIG es un gusto poder participar y para mí particularmente también poder escuchar a personas con tanta experiencia en el campo de la salud mental. Así que mi agradecimiento personal. Para quienes no conocen a la organización, la presento brevemente. La organización surgió en el año 2002 y tiene la finalidad de trabajar por la protección y la promoción de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentra el colectivo de personas con discapacidad. En el área de derechos de las personas con discapacidad trabajamos diferentes temas, entre ellos dos con mayor profundidad: educación inclusiva, promoviendo la creación de sistemas educativos que reciban a todas las personas sin discriminación, y salud mental como otro de los temas que abordamos. En el aspecto de salud mental, en el área llevamos a cabo algunas acciones que obviamente tienen el objetivo de lograr la implementación de la ley, y que participamos en algunos procesos colectivos tanto en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Recientemente nos presentamos junto al Frente de Artistas del Hospital Borda y a usuarios y usuarias de los servicios de la red pública de la ciudad en el amparo que inició el Centro de Estudios Legales y Sociales contra el Estado de la Ciudad de Buenos Aires por la situación de los hospitales en el marco de la pandemia, y algunas otras presentaciones a nivel nacional e internacional. Una de las acciones que desarrollamos, y es la que tengo hoy intención de compartir, es el análisis presupuestario de los recursos que se destinan en materia de salud mental. Principalmente es un análisis del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, que voy a tratar de resumir, pero para profundizarlo, si a alguien le interesara, obviamente puedo después quedar en contacto y enviar un informe más completo. También voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, en relación al análisis presupuestario, en materia de salud mental, en primer lugar me gustaría hacer algunas aclaraciones del análisis y de las limitaciones que tiene el análisis en materia de salud mental. En Argentina, y de acuerdo a estudios que se han hecho en otros países, también es algo que sucede en materia de salud mental en muchos países de la región especialmente. Entre estas limitaciones o barreras encontramos que la información presupuestaria es incompleta, es poco detallada y es poco desagregada. Esto implica que el análisis que nosotros hacemos, por ejemplo, en lo que es lo que se destina en el ámbito del Estado Nacional, surge de nuestras propias identificaciones de aquellos programas o actividades que identificamos que destinan recursos a salud mental, pero puede suceder también, por esta falta de desagregación y de detalle, que haya alguna actividad que destine recursos a salud mental, pero que no se pueda, o que no la hayamos identificado, o que a pesar de realizar pedidos de información pública, solicitando como aclaraciones, muchas veces las respuestas también son incompletas. Entonces puede que alguna actividad destine recursos y quede fuera de nuestro análisis. Igualmente, por otros recursos que analizamos y por estas causas judiciales que les comentaba y demás, sabemos que ninguna actividad que destine recursos va a ser una cantidad que permita concluir cosas diferentes que las que les voy a compartir. Lo que sucede, para ejemplificar, por ejemplo, con otros presupuestos, un sistema de etiquetado que podría incorporarse, por ejemplo, en materia de salud mental, en materia de género existe una etiqueta que es PPG, que es presupuesto con perspectiva de género, y eso permite analizar con mayor profundidad y detalle todas las actividades que destinen recursos a esa finalidad, que es lo que no sucede en materia de salud mental. Por otro lado, no hay una centralización de los recursos que las provincias destinan a salud mental. Esto es propio de nuestro sistema federal y de saber, obviamente, que las provincias destinan recursos a educación, a salud, y no lo centraliza el Estado Nacional. Esto que implica que existen comparaciones que podrían hacerse y profundizarían y mejorarían obviamente el análisis de la situación de la salud mental a nivel país, que no podemos. Por ejemplo, identificar
cuántos recursos destina una provincia que creemos que ha avanzado en términos de garantizar derechos y de cumplir con la ley de salud mental, o en qué regiones del país la autoridad de aplicación de la ley, el Ministerio de Salud, debería hacer una mayor intervención y promoción de la salud. Y esto obviamente no sucede. Y otra dificultad es distinguir el gasto que se destina a cumplir la ley y evaluar sus impactos. Esto quiere decir que de todo aquello que nosotros analizamos en materia de salud mental, es difícil identificar con claridad si verdaderamente ese gasto está destinado a avanzar en lo que la ley propone, o si es en contrario y obviamente implica mantener el sistema manicomial. Y la falta de indicadores de impacto que obviamente también permitan identificar si ese recurso verdaderamente implicó un cambio y de qué forma se hizo. A pesar de estas dificultades o barreras, igualmente comparto algunas conclusiones del análisis que nosotros hacemos y que he resumido en cuatro puntos. Algunos incorporan cuestiones tanto de la ciudad como de nación y otras cuestiones del análisis del Estado Nacional. Lo primero que observamos es una reducción significativa en los últimos años y alarmante de la actividad de apoyo y promoción de la salud mental. Esta actividad es la única que desarrolla o que se puede identificar con la finalidad de la ley en el marco del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros en el análisis que hacemos a nivel nacional incorporamos los recursos que se destinan a la colonia Montes de Oca, los recursos que se destinan al Hospital Laura Bonaparte, y los recursos que se destinan a esta actividad que es de apoyo y promoción de la salud mental, que hasta el año pasado estaba a cargo de la Dirección de Salud Mental, y luego con la degradación del Ministerio de Secretaría pasó a estar a cargo de la Secretaría, pero en definitiva ha estado hoy a cargo de la Dirección de Salud Mental. Voy a pasar de diapositiva para mostrarles un poco a qué nos referimos con la reducción. Como pueden ver, esta actividad, como les decía, tiene algunas cuestiones interesantes, como proyectos de capacitación en todo el país, también proyectos de cooperación en este sentido de talleres para la atención primaria de la salud, y se prevé dentro de esta actividad también cuestiones de cooperación o de financiamiento de proyectos en diferentes municipios en todo el país, obviamente con la perspectiva de la ley. Sin embargo, desde el 2015 hasta la actualidad, hasta el 2019, 2014 hasta el 2019 sufrió una reducción de más del 80%, y si lo ponemos en números, esto implica que la Dirección para promover y apoyar la salud mental contó en el 2019 con más de 350 millones de pesos menos que los que se tenían en 2014. Otro punto interesante y preocupante es que de estos recursos que se asignan a esta actividad, van a ver que la columna azul implica cuántos de esos se ejecutan efectivamente. Y a partir del 2015 también observamos cómo esos recursos que ya de por sí iban siendo cada vez menos, aparte no se ejecutaban, o se ejecutaba una porción de esos recursos. Y esto se refleja en lo que son las metas físicas, que las metas físicas son aquellas prestaciones o bienes que se proponen cumplir en determinado periodo de año, y que, como les decía, en el caso de la actividad de apoyo y promoción de la salud mental, son el dictado de talleres y el financiamiento de proyectos. Por ejemplo, para marcar esto, en el año 2018 se financiaron solamente 3 de los 40 proyectos que a comienzo de año se habían previsto financiar para ese año. Por otro lado, volviendo a las conclusiones del análisis, otra de las cuestiones que nosotros identificamos es que obviamente la mayor parte de los recursos todavía se destinan al sostenimiento del sistema manicomial, tanto a nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, como les decía, lo que nosotros analizamos de la colonia Montes de Oca y del Hospital Laura Bonaparte, es que si bien sus recursos presentan algunas variaciones a lo largo de los años, independientemente de estas variaciones, cada uno de estos hospitales tiene programas de externación y de asistencia financiera para la externación y habitacional. Sin embargo, las personas que son alcanzadas por estos programas son muy pocas en relación al total de personas internadas. Y esto no va tampoco variando a lo largo del tiempo, es decir,
a medida que pasan los años no es que aumentan las personas que son alcanzadas por estos programas y disminuye la cantidad de personas internadas, sino que se mantiene constante la proporción de personas alcanzadas en relación al total de personas internadas. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, después más adelante comparto un gráfico también que evidencia esto, que del total de recursos que se destinan a salud mental, casi el 80% todavía se destina específicamente a los 4 hospitales monovalentes de la ciudad. La tercera de las conclusiones tiene que ver con el incumplimiento de la pauta del 10% que establece la ley, que vale aclarar obviamente que esta pauta del 10% en un primer momento es un presupuesto que no es de cumplimiento inmediato y que es un objetivo que establece la ley y que también establece deberían seguir las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, lo que nosotros observamos es, a tanto tiempo que ha pasado, a 10 años de la ley, lo cierto es que no se ha tendido a alcanzar esa meta y todavía nos encontramos muy lejanos de cumplirla. En los recursos del Estado Nacional que nosotros analizamos, como repitiendo lo de apoyo y los 2 hospitales, lo que vemos es que del gasto total de salud del Estado Nacional, la salud mental no llega a representar el 1%. Cuando digo gasto total, esto excede al Ministerio de Salud porque la ley plantea lo que sería la función salud y hay recursos destinados a salud que están por fuera del Ministerio. El análisis comparado de este porcentaje da que ha sufrido algunas oscilaciones, pero obviamente con la reducción de la actividad de apoyo y promoción todavía ha sido menor en estos últimos años y no alcanza, es el 0,9% aproximadamente. En lo que es el Ministerio de Salud, sí supera el 1%, pero tampoco llega al 2%. Obviamente que no puede hacerse esta comparación actualmente porque estaría viciado el número por la cantidad de recursos que se han dado al Ministerio de Salud y a la Función Salud producto de la pandemia. Esta comparación es previa a esos gastos que han aumentado todavía más la brecha entre salud mental y Función Salud. Hago la aclaración porque estos datos son previos a la pandemia. Y por otro lado, la necesidad de auditar el gasto público, que también se suma un poco a lo que señalaba María y a lo que señalaban anteriormente, sobre que es un número importante de recursos el que se destina a los hospitales monovalentes. Sin embargo, la mayor parte de estos recursos del análisis surge que se destina al personal y demás, pero hay muchas cosas que se podrían ir modificando o mejorando la calidad de vida en algún sentido de las personas que así se encuentran, y esto no se refleja en el presupuesto ni en la realidad, y tampoco hay indicadores, como marcaba, que permitan evaluar verdaderamente si esto sucede, si los recursos se ejecutan con la finalidad de la ley, si hay indicadores. Por eso es importante que también las respuestas a los pedidos que hacemos las organizaciones sean más completas y que se permitiría un análisis también mejor en materia de salud mental. Por otro lado, un punto que me parece interesante agregar en relación a la segunda de las conclusiones, lo que vimos es que nosotros fuimos parte también del órgano de revisión y les contaba que somos parte en una causa colectiva en materia de salud mental que en el año 2015 condenó a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional a la creación de dispositivos para las personas que se encuentran en condición de alta, que se encuentran internadas en condición de alta. Lo cierto es que la sentencia ya tiene más de 4 años y no ha habido ningún tipo de avances en su cumplimiento. Y el único avance que hubo en materia de cumplimiento y que se identificaba obviamente con lo que propone la ley, fue un proyecto de viviendas asistidas que seguramente conocen y que definitivamente no se creó ninguna de estas viviendas. Y bueno, lo cierto es que inclusive con la única jurisdicción que Nación había avanzado fue con la Ciudad de Buenos Aires, porque este proyecto lo que hacía era que el Estado Nacional otorgaba recursos y las provincias tenían que identificar los terrenos. Sin embargo, la ciudad, los terrenos que propuso fueron los de los hospitales monovalentes, y esto obviamente no cumplía con los requisitos que Nación establecía, y por eso tampoco hubo una medida cautelar también en el marco del Hospital Moyano, que detuvo ese proyecto, obviamente, y no hubo ningún avance, ninguna vivienda se construyó.
Y el año pasado, en el marco del expediente que les contaba, también se informó que se iba a construir una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, una sola, con un subsidio de 10 millones de pesos por parte del Estado Nacional, que se iba a construir el año pasado y que a la fecha no se ha avanzado en la construcción ni en nada acerca de la vivienda. Y para terminar con el análisis, paso a mostrarles un gráfico de la Ciudad de Buenos Aires, que está actualizado ahora y que también vale la pena aclarar que hay algunos recursos destinados a salud mental que están fuera del gráfico, pero que no modifican sustancialmente los porcentajes. Lo que en este gráfico incorporamos son los hospitales monovalentes, lo que son presupuesto destinado a centros de salud mental comunitaria, que en la Ciudad de Buenos Aires hay solamente 2, Ameguino y Rosario creo que es el otro, programas de externación asistida, talleres protegidos, y un subprograma de atención de la salud mental que también incorpora algunas cuestiones de externación y demás. En el marco de la ciudad vemos que casi el 80% del presupuesto todavía se destina a los hospitales monovalentes en orden de mayor a menor. El que más recibe actualmente creo que es el Hospital Moyano, seguido por el Hospital Borda, Tovar y Alvear. Y en función de esto nosotros hicimos también un pedido de información pública al gobierno de la ciudad en el año 2018, en el que obviamente se demostró que todavía el 96% de las camas de internación por motivos de salud mental se concentran en los monovalentes. No ha habido avances en materia de apertura de nuevos servicios en hospitales generales, y solamente en respuesta a ese pedido indicaban que 4 hospitales generales tenían solamente camas de internación por motivos de salud mental. La ausencia de un presupuesto para la construcción de dispositivos, esto es repetir lo que les comentaba de la causa colectiva, porque en esta causa también se condena a la ciudad. Y señalar como un dato también que el programa de externación asistida, que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, junto con el subprograma de atención de la salud mental, apenas alcanzan el 10% del total del gasto en salud mental. Si bien ahí dice el 12%, ese dato incorpora cuestiones administrativas y en el 10% las excluimos para ver efectivamente qué era lo destinado a salud mental y a la promoción y a garantizar derechos en el marco de la ley, y solamente alcanza el 10%. En el caso de la ciudad, para terminar ya con el comentario del presupuesto, sí, el monto que se destina a salud mental supera al de Nación y alcanza casi el 7%, si no me equivoco. Lo cierto es que esto evidencia que en sí no importa tanto la cantidad de presupuesto, sino también la forma en que este se distribuye, porque de este 7%, prácticamente el 80% se sigue destinando a los hospitales monovalentes. No es que se destina a la creación de dispositivos o a la sustitución del sistema de atención. Es por eso que no solo nosotros tratamos de distinguir del total cuánto se destina, sino también la forma en que este se distribuye. Estos son un poco los datos que quería compartir. Perdón por la velocidad, pero quería compartir toda la información tanto de Nación como de Ciudad. Y bueno, obviamente que si alguien tuviera alguna observación o quisiera profundizar, quedo a disposición para compartirles los informes más detalladamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Interesantísimo, una perspectiva que claramente tenemos que incorporar para pensar el campo de la salud mental, así que te agradecemos muchísimo la participación. Como todos los viernes, nos acompaña y les presento a Gisela Cardoso, que es la coordinadora del doctorado, y que va a coordinar un poco el diálogo que establezcamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que muy interesantes las intervenciones de todos y todas. En esta parte les vamos a pedir a quienes quieran prender la cámara, les vamos a permitir que prendan la cámara, habilitamos eso ahora. Y quienes tengan preguntas, quieran hacer algún comentario, pueden pedir la palabra por el chat. Así que estamos ahí atentas al chat. Y sí les pedimos mantener sus micrófonos en silencio. Siguen en el chat los comentarios sobre
sobre las intervenciones. Tenemos un primer pedido de palabra de Andrés Mecha. Andrés, ¿estás por ahí? A ver Sí, si hola. querés. ¿Qué tal? Te escuchamos. Bueno, nada, no quiero preguntar nada, solamente quería compartir la alegría de escuchar a dos colegas y amigos y cómplices como son Marcela y Carlos, y agradecerles muchísimo que cuenten y hayan comentado las actividades del Consejo Consultivo y de las comisiones. Para mí fue tremendamente esclarecedor conocer así más detalladamente, bueno, que fue una decisión somera, pero conocer un poco lo que hacen en el día a día, y se los agradezco un montón. Nada más, quería compartir esa alegría de haberlos escuchado. Marcela, Carlos, les mando muchísimos saludos y les agradezco un montón a ellos y a todos, por supuesto, a todas las comisiones, todo lo que contaron de las distintas comisiones. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Si quieren, acá me mandan un mensaje que se les está complicando abrir la cámara. Pueden volver a probar, quizás intentaron antes que las habilitáramos, así que intenten nuevamente. Y había una pregunta de Mariano Paulet. No te estamos escuchando, Mariano. No, a ver. A ver ahí. Ahí va. Ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí. Hola, quería saludarlos a todos y a todas. Me pareció revelador el análisis presupuestario que hizo Eduardo y Asig, la verdad que revelador y sumamente preocupante. No, yo quería hacerle una consulta a los integrantes del Consejo. Quería saber hasta qué punto el tema de la inimputabilidad lo están manejando, porque había una resolución, unas recomendaciones que había hecho la Comisa hace varios años y quería saber si había algo más al respecto, que es un tema que investigo. Eso solo. Gracias. Gracias, Mariano. Levantó la mano Gabriel Plante. ¿Estás, Gabriel? A ver. Sí, estoy. Ahí te escuchamos. Perfecto. Hola, bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un gusto haber escuchado todo lo que escuché. Creo que cada uno muy bien explicitado y destacado en su área. Todas las partes me parecieron muy, muy importantes. La parte económica me pareció, es muy clara, porque aparte, bueno, la economía tiene eso, ¿no? Son números y a veces, digamos, en ese sentido, como más visualmente es más fácil de entender, pero son números que reflejan la situación humana en la que estamos, ¿no? Tema salud mental, derechos humanos. Así que me pareció excelente realmente el trabajo. Y creo que estaría muy bueno poderlo difundir, ¿no? Porque son cosas que lamentablemente en los medios de difusión, en la gran difusión, no se conocen, y creo que la mayoría de la población ignora, ¿no? Todo esto, y me parece que estaría muy bueno poder difundirlo más y que se conozca, buscar medios por ahí que ayuden, ¿no? A todo eso. Porque me pareció muy instructivo, muy claro, y creo que es un poco la situación de esta epocal, ¿no? Diría yo, de la época, en donde el tema de salud mental necesita, ¿no? De más presencia, de más difusión, de más presupuesto, de más participación comunitaria. Creo que vamos hacia eso, inexorablemente, porque me parece que la humanidad, la gente lo pide, lo necesita, pero está bueno a veces que, como se dice, la persona de a pie, ¿no? La persona que por ahí no está en conocimiento de esto, lo pueda conocer y pueda saber que su participación es muy importante para que todo esto que estamos hablando se pueda llevar adelante cada vez mejor. Porque sabemos que la participación de la gente es lo que sostiene, digamos, estos grandes objetivos, ¿no?
si la gente está ajena a la temática, el objetivo queda diluido. Entonces me gustó mucho toda la presentación, los felicito a todos y realmente hay que seguir trabajando en el tema. Gracias, Gabriel, por tu intervención. No tengo más preguntas, más pedidos de palabras por ahora, pero sí quiero comentarles en relación a lo que decía Gabriel. Nosotros estamos transmitiendo ahora por Facebook este conversatorio y después todos los conversatorios que venimos haciendo quedan grabados en el canal de YouTube del Doctorado en Salud Mental Comunitaria para que puedan compartir, y bueno, hay muchísimo material ahí, así que agradezco ahí el recordatorio para mencionarlo. Si les parece... Perdón, Gise, quizás si alguno de los miembros del Consejo Consultivo que está participando quiere agregar algo que nos hayamos olvidado, que quiera completar de lo que estuvimos presentando, y avisar que Carlos me avisó que se olvidó de nombrar a una de las integrantes de la Comisión de Salud Mental y Derechos Humanos, que es María de los Ángeles López Hayes, por APSER. Ahí la vemos a María de los Ángeles y le mandamos saludos. Bueno, por ahí podemos hacer una ronda de respuestas, ¿no? O de comentarios de los panelistas. Sí, también si quieren podemos leer la última declaración del Consejo, porque bueno, en tiempos de pandemia y de cambios de autoridades, la verdad es que el Consejo va renovándose cada 4 años, y habíamos cambiado los consejeros en el año 2018, nos tocó un último año de gestión política del gobierno anterior, en el cual tuvimos un fuerte trabajo de revisión de documentos, de políticas, de marcar, digamos, diferencias y cosas que no se estaban haciendo, de pedidos de informes, de pedidos presupuestarios, y cuando pensábamos que podíamos volver a pedir las cosas en función de otro escenario político, nos agarró la pandemia. Y nos puso también en una situación en la que entre el desguace anterior de los últimos años, más todas las deudas pendientes, más lo que estaba sucediendo, nos puso a trabajar también a una velocidad muy rápida. Entonces, si bien nosotros entendemos la situación de emergencia, para nosotros no hay que dejar de bregar por lo importante. Entonces, cuanto mayor es la urgencia, mayor es la necesidad de no dejar de cumplir en cada una de las cosas que hagamos la Ley Nacional de Salud Mental. Y entonces hicimos una declaración como sistematizando algunos de los puntos que nos parecían muy necesarios. Así que si quieren, en algún momento leemos la declaración. A mí me parece importante si se puede leer la declaración, porque es como una síntesis, pero bueno, primero quería ver si había otros compañeros que no sean del Consejo que quisieran pedir la palabra o hacer alguna pregunta. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Que digamos, sería como otro tema ya, ¿no? Pero el esfuerzo que hacemos de transmitirles que aún en épocas de pandemia hay cuestiones que siguen vigentes para nosotros, no es como algo que dejamos pendiente para ver después qué hacemos en la pospandemia. La obligación nuestra es producir propuestas y estrategias acordes a la situación y el escenario que se vive, cuidándonos, por supuesto, es importante, por algo tenemos más una comisión de trabajadores, cuidando nuestra población, pero no nos exime de ese compromiso y esa obligación que asumimos como trabajadores de la salud mental. Y ustedes vieron que cuando yo hablé, hice mención a situaciones negativas, no solo positivas, ¿no? O sea, cuando recién estábamos poniéndonos de pie y tratando de recuperar el sentido colectivo de la profundización de la implementación de la ley, porque no es que no se ha hecho nada, pero
justamente yo marcaba, es un país federal, además, entonces hay que ver muy bien qué ha pasado en otros territorios. Fue importantísimo el impacto de la retirada del Estado, especialmente en lo territorial, o sea, hay mucha deuda pendiente. Y un eje que tiene que quedar claro es que para nosotros esta sustitución de lógicas manicomiales se está discutiendo en todos los frentes de trabajo, porque no es que la salud mental tiene que tomar distancia. Se trata de otra cosa, no es el aislamiento de la salud mental. La salud mental es quizás quien más sabe acerca de los efectos de un aislamiento, ¿no? Porque lo ha padecido a través de las figuras manicomiales y especialmente los usuarios. Pero al revés, nos exige mucho más en relación a la producción de pensamiento crítico que permita acompañar y acompañarnos, para que no se deterioren nuestros propios colectivos. Y hay experiencias que se están analizando y se están poniendo en marcha, creo que algo mencionó hoy Carmen cuando hablaba del PREA, por ejemplo, pero no es la única, muchas veces la nombramos por su significado y su impacto, ¿no? Y los años que tiene esa experiencia, pero aún en lo pequeño, en las prácticas y experiencias, está en este momento el país, así como gran parte de Latinoamérica, intentando en esos resquicios sostener las lógicas con las cuales construimos este campo y por el cual estamos todos juntos, ¿no? Yo creo que por eso yo hablaba de cierto imperativo ético frente a esto, ¿no? O sea, la pandemia muestra quizás con más claridad el rostro de la crueldad y de la miseria que se transita muchas veces en lo cotidiano, ¿no? Es como que esto se ha hecho quizás más visible, ¿no? Y más descarnado en muchos escenarios, especialmente para quienes están desprotegidos. Con lo cual redobla nuestro compromiso. No hay que confundir que a veces mandamos a alguien a que tome cierta distancia y atienda por un teléfono, no quiere decir que eso responda a qué posición ética tiene sobre su trabajo ni qué compromiso. Son dos cosas distintas. No se agarra un telefonito de cualquier manera. Y yo creo que eso lo están demostrando muchos compañeros que pueden discernir dónde están las urgencias, dónde están los acompañamientos, dónde es imprescindible el acercamiento domiciliario, cómo se hace para no retroceder frente a la grupalidad que habíamos conseguido en algunos dispositivos, cómo con dignidad y no como tutela se siguió acompañando. Bueno, esto está vigente en el CCH, está vigente en las prácticas y experiencias de muchos compañeros en el país, y por eso quería remarcar esto, porque como una caja de resonancia el Consejo, por la variedad y la heterogeneidad que tiene, insisto, quizás no tan federal como quisiéramos, pero es muy heterogéneo, y creo que este es un eje fuerte y en buena hora que haya conversatorios como este, ¿no? Donde se pueda poner sobre la mesa, no el ideal y el proyecto futuro, como que cuando se pase la pandemia vamos a hacer. El imperativo es hoy, es qué hacemos hoy también, ¿no? Porque bueno, lo que hacemos hoy también determina la escena de la pospandemia, ¿no? Que no nos encuentren retiradas. Ahí Gracias. publiqué el link de la declaración, porque la estaban pidiendo, está subida en el Face del Consejo Consultivo, y creo que también la tenemos en el del doctorado, así que ahí está el link de la declaración, que salió hace un par de semanas. Gracias, Marce, gracias, Iris. Si quieren, ¿les parece leer la declaración que la estaban pidiendo también ahí en el chat? Bueno. ¿Querés que la lea? Sí, si la tienen. Sí. Junio del 2020, este Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones y las 29 organizaciones que lo componen, reiteramos, como lo venimos sosteniendo desde sus inicios, la imperiosa necesidad de que todas las autoridades y responsables articulen adecuadamente en tiempo y forma sus acciones para garantizar los derechos, evitar la vulneración y revictimización de las personas. La pandemia visibiliza los problemas actuales de la urgencia, pero además evidencia todas las deudas históricas impostergables respecto de garantizar los derechos de las personas que se recrudecen y reeditan en la situación actual de pandemia.
Los datos y diversos hechos trascendidos muestran que las personas en situación de encierro en diferentes tipos de instituciones, como hospitales de salud mental, e instituciones que abordan la problemática de las adicciones, de adultos, niños, adolescentes, así como de otros grupos y tipos de instituciones públicas, privadas y de obras sociales, como geriátricos, hogares, instituciones de menores, cárceles, y las personas que sufren diferentes vulnerabilidades en paradores, barrios, sin acceso a condiciones mínimas de vida digna, nos interpelan y muestran en carne viva la necesidad de acciones concretas y articuladas. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además, es una responsabilidad social, profesional y estatal que requiere de toda nuestra atención y cuidado. Esto requiere del esfuerzo de toda la comunidad y de cada uno de los involucrados, pero es responsabilidad de los diferentes niveles de Estado y las instituciones implementar y hacer cumplir esos derechos. Entendemos que muchos trabajamos para garantizar esos derechos y no se trata de encontrar culpables ni héroes, sino de bregar por encontrar formas de abordaje de las urgencias sin dejar de sostener y cumplir la Ley Nacional de Salud Mental y los marcos normativos de derechos para todos en este contexto particular de emergencia sanitaria. En dicho sentido, solicitamos especial atención a garantizar por todos los medios en cada jurisdicción e institución lo siguiente: garantizar la provisión de todos los elementos de protección, medios de cuidado de la salud integral, higiene, vivienda, alimentación, atención integral, medicación, conectividad, comunicación y mantenimiento de lazos sociales, así como el acceso a la información y contacto con otros, especialmente para todas las poblaciones en situación de encierro de instituciones públicas y privadas, así como para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 2. Garantizar la continuidad, adecuación y provisión de elementos e insumos de protección y de cuidado integrales, así como la formación específica y continua de todos los trabajadores de instituciones públicas y privadas del campo de la salud. 3. Revisar y adecuar los protocolos de identificación, traslados y comunicación que incluyen los procesos de identificación, espera de resultados, atención, así como el traslado a otras instituciones o espacios, y la articulación entre los dispositivos monovalentes y el sistema general y de consultas con especialistas en caso de no contar en la institución, resguardando particularmente el acompañamiento e información adecuada a niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, grupos familiares, cuidadores a cargo y otros que requieran de acompañamientos o ayudas específicas, dado que durante dichos procesos, además del padecimiento físico que pudiera tener una persona, su salud mental está afectada por el temor, la incertidumbre y el miedo de la situación desconocida y particular. Garantizar la continuidad de trabajadores y dispositivos de salud mental y territoriales que sostengan y promuevan tanto el acceso y la promoción como la continuidad de cuidados, no solo para poblaciones externadas, sino además para otras poblaciones que pudieran requerir estos apoyos o atención durante la pandemia. Propiciar comités específicos de trabajo para promover planes de externación sustentados para las personas en situación de encierro por causas de salud mental, con todas las garantías y resguardos de la continuidad de cuidados que las leyes específicas disponen, evitando que cualquiera de esas acciones resulte en el abandono o desasistencia. Revisar, ajustar e informar la adecuación de los presupuestos específicos en salud mental para la creación de todos los dispositivos intermedios, la actualización de pensiones y coberturas de alimentación y vivienda para las personas en procesos de externación y el cumplimiento pleno de los procesos propuestos por la Ley 26657. Promover la participación de profesionales de salud mental en los diferentes comités de emergencia y crisis, así como en los de propuestas a futuro, para revisar integralmente y adecuar las medidas tomadas, considerando los padecimientos de salud mental específicos que se generan en todos los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado durante la pandemia, tanto para las personas afectadas, tengan o no un padecimiento mental previo, y sus familias, como para los trabajadores. Garantizar espacios de articulación y revisión constante de las propuestas de las diferentes áreas de gobierno y autoridades de cada jurisdicción, con las instancias y organismos que los marcos normativos proponen, como el Consejo Consultivo en Nación, el Consejo General de Salud Mental en CABA, y los correspondientes en cada jurisdicción para solicitar asesoramientos específicos. Último, profundizar las articulaciones interinstitucionales, sectoriales e interjurisdiccionales que garanticen la plena implementación de los marcos normativos de derechos y la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, por una vida digna para todos, aún en contextos de urgencias. Consejo Consultivo Honorario, junio del 2020.
Buenísimo. Gracias, Marcela. Les proponemos, viendo la hora, que por ahí hagamos una ronda de cierre. Quería comentar también que hubo, bueno, muchas felicitaciones a las intervenciones de todos y de todas. Yo me quedé pensando, y por ahí para aportar al cierre, me quedé pensando cómo muchas veces quienes trabajamos en el área más de las ciencias sociales y nos encontramos con los presupuestos o los números, nos cuesta un poco, ¿no? Nos impresiona, nos quedamos ahí y nos cuesta un poco pensar esta articulación. Una vez que tenemos esa situación, cómo articulamos con otros actores y qué hacemos con eso para que nos ayude, en definitiva, la tarea de acompañar a las personas, de defender derechos. Entonces, por ahí con un poco con ese disparador, les dejo para esta última ronda de cierre de este conversatorio. No sé si alguien quiere empezar. Ahí Miguel levantó la mano velozmente. Ay, a ver. No, a ver ahora. Ahí está. Ahora te escuchamos. Quería retomar algo que, bueno, gracias a todas los aportes, todo lo que fuimos construyendo, creo que la idea básica del Consejo Consultivo es que la desmanicomialización funcione primero como una apertura de las cabezas, ¿no? Que no nos encerremos en academicismos y en los encierros que habitualmente la salud mental nos depara. La salud mental, entre comillas, digamos, ¿no? Quiero decir, mencionaba Marcela en un momento que fue indispensable armar un lenguaje común. Y yo creo que lo que facilitó enormemente esto es que el centro, el eje de la Ley Nacional de Salud Mental es una crítica de los derechos humanos. Es decir, se dejaron entonces de discutir las diferencias en torno a tecnicismos o academicismos o distintas posiciones disciplinares para poder centrar el lenguaje en torno a una ética de los derechos humanos en salud mental. En ese sentido, yo simplemente quiero decir que el núcleo de lo que nosotros estamos discutiendo hoy y que es de algún modo la lucha del Consejo y de muchos trabajadores de la salud mental y de la sociedad, integrantes de nuestra sociedad, es lo que dijo Mari. Mari de Confluir esbozó claramente el núcleo de la problemática en salud mental, que es la exclusión. Es decir, nosotros trabajamos para que haya una sociedad, construir una sociedad que incluya. Pero la exclusión no tiene solamente como resultado el perjuicio de los excluidos, sino también el costo que implica incluirse. Porque los modos actuales de la adaptación y normativización, digamos, son desubjetivantes. Entonces, me parece que replantear desde la perspectiva de derechos humanos nos permite pensar la salud mental desde lo que es la construcción de una ética social en donde nadie se realice y nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Gracias, Miguel. ¿Quién quisiera seguir con el cierre de las expositoras, los expositores? Carmen. Ah, no la veía. Carmen. Algo muy breve y que también está inspirado en las palabras de Mari, porque Mari insistía mucho en la consistencia, en la realidad y en la actualidad.
esos muchachos, los muchachos, viven, están, tienen necesidades. Y lo ligo a algo que dijo Iris hace un ratito, la cuestión de la pospandemia, poner los pensamientos en la pospandemia. Y me parece que eso debilita las obligaciones del hoy, porque así como dice Mari y como todos sabemos, el sufrimiento está hoy, hay un sufrimiento generalizado, pero hay un sufrimiento que se vive distinto según las condiciones en las que uno esté instalado, texto, el acceso a bienes, ¿no? Y entonces pensar en post-pandemia es como a mí me suena a escaparse un poquito del tema de qué venimos haciendo, raíces, qué venimos haciendo, por qué venimos bregando, cómo estamos haciendo hoy en relación a lo que venimos haciendo, y eso nos va a marcar. El camino no vamos a empezar a luchar por otras cuestiones. En realidad no se ha agotado aquello por lo que venimos luchando y lo que establece la Ley de Salud Mental clarísimamente. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo a quienes hablaron, a quienes escucharon y el espacio realmente eso. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Ayelen. Bien. Bueno, un poco en el mismo sentido que Carmen, agradecer a los que se conectaron para un poco conocer qué es lo que estamos haciendo dentro del Consejo, qué rol estamos tomando también en este momento. Y nada, como un poco mencionar que a nosotros nos parece desde la comisión, y bueno, en realidad desde todo el Consejo, nos parece como muy importante también estar cerca de los trabajadores y las trabajadoras, escuchando sus experiencias, escuchando cómo están atravesando esta situación. Se escucha mucho en relación a la culpa, al miedo, a la amenaza, incluso también al que el tiempo no alcanza, al que no... al que toda esta reformulación de las prácticas en la vida laboral está como generando diferentes cuestiones en la vida de las personas, de la vida diaria, y a nosotros nos parece muy importante poder estar desde cerca acompañándolo, buscando las diferentes formas de estar cerca de cada uno de los trabajadores y trabajadoras para poder pensar de alguna manera algún tipo de respuesta o algún tipo para pensar en realidad cuáles son las necesidades y plantear acciones concretas. Así que de la misma manera que estamos intentando estar cerca de los usuarios y las usuarias, de la misma manera estamos intentando estar cerca de los trabajadores y trabajadoras para poder afrontar este momento, y como bien decían también, para que algo de todo lo que estamos ahora atravesando nos deje algo también de capacidad instalada y de cuestiones a las que ya no queremos como seguir, que no queremos seguir sosteniendo en el futuro, ¿no? Eso nada más, gracias. Gracias, Ayelen. No sé si alguien más quiere aportar. Eduardo, dale. Bueno, yo por mi parte también agradecer nuevamente, como señalabas vos, Isela, para mí que soy abogado también siempre es necesario participar y escuchar de aquellas personas que están todo el tiempo trabajando en el campo de la salud mental más de cerca que yo. Así que solamente agradecer y poner a disposición de vuelta el análisis presupuestario, que de alguna forma también, si bien lo que nosotros hemos hecho no estaba relacionado con el COVID, evidencia esto, las dificultades que tiene el sistema de salud mental hoy para responder a las demandas que le estamos haciendo en el marco de la pandemia, ¿no?
de las recomendaciones que hacen todos los organismos de proceder a externaciones sustentables y que hacemos nosotros y en las que estamos trabajando ahora, seguramente si se hubiese empezado a redistribuir los recursos de otra forma, de forma más equitativa y a no concentrarlos solamente en los hospitales psiquiátricos, hoy la respuesta podría ser mejor y más eficiente. Así que dejar también esa idea en este contexto. Gracias, Eduardo. Ahí María levanta la mano. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que integramos el Consejo Consultivo, porque me parece que es una obra espectacular para poder ayudar al usuario, para poder ver las necesidades que el usuario tiene, y el Consejo Consultivo es muy grande, y hay gente que tiene mucho corazón, mucho amor para dar. Por eso yo estoy tan conforme de participar en el Consejo Consultivo Honorario. Y todo lo que dependa de mí, y lo que yo pueda decir, y lo que pueda hacer, cuenten conmigo, porque yo estoy a disposición del Consejo Consultivo para poder ayudar al usuario. Muchas gracias y los amo a todos. Gracias, María. Bueno, estarían quedando Iris, Marcela. Sí, Iris, Marcela, o Marcela Jiménez, que también forma parte de nuestro doctorado y del consejo. Silvia Faraone, Ana Valera. Silvia Faraone, que también es docente, Anita, que estuvo hasta ahora, bueno, a los que voy viendo, digamos. ¿A quién quiere cerrar? Vamos a ver quién hace la última intervención de cierre. Vamos, vamos. Dale, Iris. Yo me quedé pensando en esto de los aportes de Eduardo, ¿no? Que me hace acordar a colegas por ahí que siempre dicen que, especialmente los del campo PSI, solemos tener una ilustrada ignorancia. Porque pareciera muchas veces que los números aparecen como si fueran trabajos de contadores, cuando en realidad hay desarrollos muy interesantes, inclusive en relación a la economía política y a lo que significa un presupuesto armado como la concepción de gasto social. Discutir qué es el gasto social quizás nos daría muchas respuestas de un marco en común para poder definir algo de un presupuesto, que por supuesto no lo haríamos nosotros. Por eso hay gente más... Que fuera de inversión. Me quedé pensando en eso, ¿no? Porque en algún momento me dediqué a políticas sociales y aprendí mucho de gente de ciencias económicas en relación a esta cuestión de qué es el gasto social, ¿no? Yo creí que era una discusión muy aburrida y resulta que tenía bastante que ver con nosotros. Como cierre, yo les diría, me parece que nos vamos contentos de haber podido estar juntos, como nos pasa siempre que hacemos reuniones, además, nada más que esta vez estuvimos con más gente, con más compañeros, lo cual le da otro matiz, ¿no? Otro valor a esto, salir también un poco de nuestro encierro. En ninguna instancia o institución está bueno cuando se torna hacia adentro endogámicamente, digamos, se cierra, ¿no? A mí me parece bárbaro que hagamos, como decía al inicio, con nosotros aquello que decimos que hacemos con los problemas que abordamos. O sea, si ese mismo tratamiento no está dentro del Consejo, ¿cómo podemos nosotros democratizar la salud mental? Entonces me parece que es un buen ejercicio esto de salir a compartir y de convocar, y que los compañeros, los usuarios, también representados hoy por María, ¿no? La voz del alma de este consejo. Me parece que es importante que todos sepan que más allá de las organizaciones que estamos dentro del consejo, queremos de alguna manera tomar la voz y las problemáticas, todo lo que podamos recepcionar, así que no es una cuestión solamente de aquellos que estamos representando instituciones dentro del consejo, porque eso sería justamente lo opuesto, lo que yo hoy decía, no se trata de sumar entidades. No es cuestión de venir a buscar un papelito, una representación que sirve como antecedente para alguna organización, cátedra o lo que sea, ¿no? La instancia nuestra es justamente, además de la seriedad y de la calidad que tiene que tener lo que uno produce,
Creo que fundamentalmente ha habido siempre un compromiso muy grande de, como decía al inicio, de constituirse en un actor social. Y digo esto de actor social porque el actor social representa a alguien que está peleando por lo que define como necesidad social. Y hoy, y más en el marco de la pandemia, está muy claro que hay una necesidad social, ¿no? De atravesar esta pandemia acompañando los procesos de estas poblaciones que, como decíamos bien, ¿no? No hay post-pandemia sin presente. La post-pandemia nuestra va a ser de acuerdo al presente que juguemos hoy. Como dirían, ¿no? En la cancha se ven los pingos, o sea, todo esto que decimos no puede quedar guardado en un libro o en un consultorio, o en una llamadita telefónica, ¿no? Cuando se toma el teléfono se tiene una gran responsabilidad, yo lo pongo como un analizador emblemático a esto, ¿no? Puede ser un acto burocrático como tantos otros, como puede ser una tecnología que está al servicio de un posicionamiento de alguien que está realmente interesado en acompañar al otro. Y bueno, yo creo que estamos en el medio de eso, que a veces es cierto y hay que entender el desgaste y el sufrimiento de los propios equipos, ¿no? Que es muy fuerte en algunos lugares, y bueno, nos agarró como nos agarró, ¿no? Parado en este lugar. Y bueno, también es una oportunidad, porque me parece que con esto de la caída de ciertos imaginarios o academicismo, también nos da la posibilidad de que nosotros revaloricemos los saberes de las prácticas y las experiencias, y que aquello que siempre estuvo como relegado, o que a veces llamamos subalternizado, hoy aparezca con otro valor, ¿no? Hay que ver, como diría yo, a quién es vaquiano en esto. No solo hay que ser viejo, hay que ser vaquiano, que no es lo mismo. Yo creo que esta es una oportunidad para eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos compartido el trabajo que están haciendo, por habernos compartido cómo están siendo en esta pandemia, en términos de la proyección de futuro que podamos tener en el marco de este campo, ¿no? Así que muchas gracias, nada más que decir más que como todos los conversatorios, levantamos las cámaras y nos vamos saludando, no sé si quedó Mirta para mostrarnos algún paisaje del sur también para despedirnos, pero si no, levantamos las cámaras y nos vamos saludando, ¿no? Y levantamos los micrófonos también, ¿no? Ahí está Sonia, hola Sonia, chao. No tengo cámaras. Yo no tengo cámara. Pero sin cámara también se puede saludar. Sí, por supuesto. Muy interesante todo. Hola, muy interesante. Vale. Hola, Anita. Hola María, un placer escucharlos a todos. Muy buena, muy buena la invitación. Muy buena. Felicitaciones al Consejo. Gracias. Sí. Muchas felicitaciones por el trabajo que hacen. Sí, gracias Silvia. a todos. Muy bueno Eduardo escucharte. Chao, mi amor. Felicitaciones, Mari. Chao a todos. Adiós.